Bien, pues buenos días. Agradezco la invitación para moderar esta mesa y con todos ustedes me congratulo por la organización de este evento. Tengo el gusto de estar en medio de dos personas que esta mañana nos ayudarán a abrir boca con respecto al texto que vamos a estar analizando a lo largo del resto del día. Como Marty nos explicaba, la dinámica parte de una breve exposición por parte de ellos, en torno a 20 minutos, y después tendremos un rato largo para preguntas y respuestas, donde yo haré algunas, pero lo importante es que ustedes participen y habrá micrófonos aquí en la sala para aquello. Y sin mayor preámbulo, pues le pedimos al doctor Juan Carlos Mansur que nos haga favor de abrir esta sesión. Muchísimas gracias, licenciado Castillo. Muchísimas gracias también a la Konrad Adenauer Stiftung, al CISAF, al IMDOSOC por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas y reflexiones sobre este exhorto que se nos hace acerca de la felicidad. El tema desde el punto de vista filosófico me parece medular, me parece esencial, me parece capital, porque no ha habido en la historia de la filosofía ninguna, al menos que yo sepa de la historia de filosofía de Occidente, no ha habido ninguna corriente filosófica, ningún filósofo que no se haya cuestionado sobre el planteamiento de qué es la felicidad y cómo se alcanza, lo cual suena a una absoluta verdad de perogrullo, porque en realidad no hay ninguno de nosotros como seres humanos que no estemos buscando la felicidad. Es decir, la búsqueda de la felicidad es la búsqueda más legítima porque es la búsqueda esencial de todo ser humano. Así es que un exhorto que nos hable de la felicidad, pues resulta muy atractivo y también muy desafiante, porque se nos hace una propuesta que normalmente se ha dejado de lado, el saber que el ser cristiano es ser feliz. Y ahí vendría la primera pregunta, si nos hace verdaderamente más felices ser cristianos que no serlos. No serlo. Voy a hacer algunos apuntes sobre reflexiones filosóficas que me despertó este texto, este exhorto. Voy a tratar de irme rápido para tratar de compendiarlo en estos 20 minutos. Y quisiera así puntualizar que hay, en lo que yo he leído, hay dos cosas que son el inicio y el final, son lo menos filosófico, es lo más medular del texto. Es partir de un hecho que es más bien teológico, uno es tocado por el amor de Dios y concluye con una afirmación igualmente teológica y no filosófica. Uno va a estar siempre acompañado del amor de Dios. Así es que lo que me va a tocar decir es muy poco, porque todo lo que vaya a decir desde el punto de vista filosófico no queda completamente fundamentado si uno no parte de estos principios. ¿Cuál es el punto inicial, entonces, del exhorto? El aclararnos que un cristiano es feliz porque es un ser que vive plenamente enamorado. Y es un ser enamorado que se sabe amado y que se le ha entregado tanto la vida como el mundo y las personas por un acto de amor y un acto en el cual se le quiere ver feliz. Por eso es que todo cristiano que se sienta verdaderamente enamorado es un cristiano que sale hacia el mundo para comunicar ese amor y compartirlo. En este sentido, siempre hay una puntualización que se hace y va a ser la constante de todo el texto, que es hacer ver que no es que esté mal lo que se proponga a nivel del mundo material, de la modernidad, de las propuestas que ha hecho Occidente sobre la felicidad, porque son reales, son buenos intentos, son intentos de ser felices, de hacernos felices, pero hay un grave problema, que de fondo no nos garantizan la felicidad, y ahí es donde está su gran problema. La felicidad del mundo, ya sean por instituciones políticas, económicas, sociales, estas que se puedan vender como felicidades absolutas, en realidad dejan siempre un poco de tristeza, son limitadas, cuando no, que terminan siendo soberbias. Y ahí es donde dice, o se llama la atención, el Papa Francisco, y dice que debería de ser ese el lugar en donde entrara el cristianismo a suplir todas aquellas tristezas que no puede sanar, que no puede curar el mundo moderno. Y sin embargo nos encontramos con un serio problema, que cuando el hombre común, triste y dolido, sale
a buscar un refugio en la iglesia, suele encontrarse, cuando no todas las veces, pero en muchas ocasiones se encuentra con cristianos que más bien son tristes, furiosos, temerosos, dogmáticos, rígidos, seres que más que creatividad son estériles, aislados, seres que han vivido encerrados por temor, seres que buscan autopreservarse, no abrirse a los demás y que terminan haciendo de esa búsqueda de la felicidad una moral de catálogo, de pecados y errores, que en el fondo no esconden otra cosa más que un mismo delirio del yo del que ha sido víctima la modernidad. Terminan siendo, y él habla acerca de estos confesionarios como salas de tortura, comunidades de chismes, de purezas, valores que son invenciones y no son convicciones. Y entonces me parece que pone ahí el dedo en la llaga en un punto de vista, en un aspecto filosófico esencial. Si bien todo ser humano quiere ser feliz, nadie está dispuesto ni a encontrar una felicidad limitada, que sería la que propone la modernidad, pero tampoco quiere uno vivir la felicidad de la condena o de sentirse condenado, que es lo que muchas veces se propone, y diría no solo en el caso de una religión como fuera la religión católica o cristiana, es lo común muchas veces en las falsas morales. La solución a dentro de este exhorto es tratar de encontrar la línea ética y la fundamentación de una línea ética y teológica, haciendo recordar aquí dos principios fundamentales. El primero, uno sigue las cosas o se acerca a las cosas porque nos parecen valiosas. Cuando uno busca la felicidad y cree encontrarla en algo, lo hace porque encuentra un valor en esas cosas que nos atraen. Y hay que recordar que los valores, de acuerdo a lo que nos decía Scheller, tienen un aspecto subjetivo y objetivo. El aspecto subjetivo sería lo que nos proporciona algo atractivo a nosotros, que no necesariamente quiere decir que sea algo que nos vaya a hacer bien. Y para eso existe el aspecto objetivo del valor y hacernos entender que el valor es algo que nos planifica como persona, que nos completa en nuestro ser, da sentido a nuestra vida. Y es ahí donde quiere poner el punto medular de la discusión el Papa Francisco, hacer ver que la riqueza del cristianismo muchas veces no ha sido entendida ni por los propios cristianos y hay veces que no ha sabido ser compartida. Los motivos son varios y de estos voy a explicar ahora un poco sobre estas causas, pero él se quiere plantear en una postura intermedia, en no una moral del querer hedonista, pero tampoco una moral del deber con obligación que termina siendo estéril y miedoso, sino que es una ética del ser, de la creatividad, del ser feliz por ser como uno es. Y esto hace eco a éticas que pues, se mencionan a lo largo de toda la historia de la filosofía. Están en Tomás de Aquino, en San Agustín. Un poco más para adelante estarían o las podríamos encontrar en Hegel, en Kant y sorpresivamente diríamos están en el propio Nietzsche. Y me parece que ahí es donde está señalándose el punto capital. Se tiene que tener una ética que sea una ética de una verdadera convicción, no solo en valores subjetivos, sino en valores objetivos. Una ética que no sea del querer ni del deber, sino una ética de la creatividad y del amor al bien per se. Para eso la herramienta clave como buen jesuita, pues es la clave del discernimiento. Y en este sentido es un exhorto a hacernos, a cada uno de nosotros como cristianos, suficientemente capaces e inteligentes para poder discernir, no tanto por lo que se nos diga, sino por poder escuchar el llamado de Dios que se hace a cada uno en nuestro corazón y entrar en diálogo con los demás y fundar una comunidad, entendiendo que la gracia cae a todos, podríamos decir, por igual, y bueno, ya me corregirán los expertos en teología. Sobre esto habría que añadir un segundo punto. Se es feliz al salir al mundo. Y aquí viene toda una exhortación sobre la idea del amor. Y la parte medular, la parte puntual, es una parte esencial que ha sido tratada por muchos en la historia de la filosofía. El Papa se ha dado cuenta aquí, o quiere resaltar, que el gran problema de la felicidad en el ser humano es el problema de un desamor. Y es un desamor con el que nacemos todos, que es parte desamor y parte amor. Es decir, es la dolencia del yo.
Todo ser humano necesita de otro para ser querido, para ser saciado, pero no basta con los otros. También necesita uno del saberse amado y experimentar el poder y el valor del yo. Siempre va a haber un exceso o un defecto en esta búsqueda del yo, y en el caso de la modernidad lo que más existe es este poderoso endiosamiento del yo. Por eso se habla de un dolor en el amor, de una incapacidad de amar, que no es otra cosa más que una forma desordenada de amarse a sí mismo, que sería un acto de soberbia. Por eso, esto viene desde autores como por ejemplo Aristóteles, tratan mucho de esta importancia de la filautía, del saberse amar a sí mismo, pero lo habla Aristóteles en un sentido muy distinto al que se habla en la modernidad, porque la cara de la modernidad que ha buscado este endiosamiento se traduce en que todo lo hacemos en una referencia a no perdernos en nuestra parte, según nosotros, esencial del yo. Así, tenemos discursos típicos de la modernidad y de los hombres que ya empezamos a ser importantes y occidentales, como el decir, no quiero perder mi tiempo, no quiero perder mi espacio, no quiero perder mi vida. Y uno va buscando a través de todas las formas culturales saciar esta inmanencia y este egoísmo. Estamos así de cara a lo que le conocen ustedes y se ha llamado por Huxley el mundo feliz. Y no es que esté mal la tesis del mundo feliz, en cuanto a que todo ser humano quiere ser feliz, y eso creo que es algo que todo mundo debemos de aspirar, pero la pregunta que se está haciendo aquí es mucho más fuerte, es ¿a costa de qué estamos queriendo ser felices? Bajo este aspecto hay una crítica muy fuerte a todos estos intentos de la felicidad moderna, de querer buscar a través de métodos psicológicos, sociológicos, podríamos decir incluso hasta FODAS, rating de popularidad, lo que sería el progreso material, el cumplimiento de nuestros deseos. Y volvemos a lo mismo, no es que eso esté per se mal, no es que esté mal buscar ser feliz, sino que no hay que caer en la idea de que la felicidad se puede comprar de una manera tan fácil, y que el sistema de generar una matemática de la felicidad, un cálculo de la felicidad, a la larga termina cayendo no solo en una exclusión a los demás, que ahí sorpresivamente me llama la atención que no se apuntale mucho más sobre el punto. Está mal la exclusión a los demás. Lo terrible es que el sistema de felicidad al que se nos ha educado o formado muchas veces termina por ser autoexcluyente. Es decir, todos vamos a envejecer, todos nos vamos poniendo más feos, perdón que lo diga así, y nunca vamos a ser suficientemente poderosos. Es decir, el sistema de felicidad que se nos vende es un sistema en el cual nosotros, si quisiéramos ser honestos, no cabemos. Claro, siempre van a haber estos intentos de estar buscando formas de maquillarnos, de decirnos que sí tenemos algún tipo de felicidad alternativa, pero en realidad no hay esa forma de felicidad. Y eso es uno de los puntos medulares que se quieren hacer notar aquí y que es típicamente filosófico. A saber, el mundo es finito y nuestros intereses como seres humanos, nuestro deseo de amor es infinito y nada en este mundo lo colma. La pregunta es, ¿qué es lo que puede saciar este deseo de felicidad y de amor que no encontramos los seres humanos? ¿Cómo poder calmar este yo que quiere sentirse amado? Algunas de las soluciones pues serían tangencialmente, diríamos, bueno, en realidad sería amar, eso es lo que estaría pidiéndose en este exhorto, ¿no? Pero en segundo lugar podríamos decir el no descuidar el ser, haciendo aquí alusión a los textos heideggerianos, no caer en el descuido de la contemplación, de la religiosidad, de la contemplación de la belleza, de la creatividad, porque son los puntos esenciales en donde el hombre es verdaderamente libre. No es que esté mal querer vivir al día a día, es una necesidad y es una obligación vivir al día a día, preocuparse por lo económico, pero también hay que darse cuenta de que esta sería la idea esencial. Me parece que si Dios tuvo a bien descansar un día para contemplar su propia obra, pues con mayor obligación y derecho deberíamos nosotros también erguirnos de vez en cuando y también saber contemplar, poner un alto a este afán un poco desmedido y loco de querer ser feliz y saber contemplar y amar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Me parece que esta es parte de lo que se está señalando aquí puntualmente. En el punto número
Añadido a esto estaría el planteamiento del amor y la economía, que sería ya no nada más el amor hacia los demás, sino el amor y la relación con la economía, que es un tema en el que no me voy a detener mucho porque es un tema que daría como para 6 semanas de un buen congreso. 2 puntos aquí fundamentales. La crítica que se está haciendo es no que esté bien o mal un sistema económico, es decir, no hay un sistema, no se está promoviendo un sistema salvífico económico. Eso me parece que está claro aquí. Lo que se está haciendo ver es que hay formas, como se nos ha querido hacer ver la economía, que no hacen otra cosa más que esconder o dejar ahí veladamente una idolatría del yo, que se traduce en una pobreza desatendida, como ya se mencionaba, un consumismo voraz, una corrupción que lo único que está buscando es el propio beneficio, una tendencia creciente a aniquilar la cultura, a aniquilar la inteligencia, a embotar el espíritu. Y lo grave del asunto es, según nos comenta el propio escrito, es que cuando la gente sale despavorida buscando alguna alternativa y solución a esta economía de mercado voraz y se acerca a la iglesia, en muchas ocasiones se encuentra que los propios cristianos vivimos este mismo delirio, es decir, nos hemos contaminado de la enfermedad de Occidente. No hemos sabido ser felices, no hemos sabido ser creativos y o bien nos hemos encerrado en una casta de pureza de la cual ya nadie nos cree, o en segundo lugar podría ser un gran problema, nosotros mismos hemos sido víctimas de también este dolor del yo, del cual pues en realidad nadie se salva, no se salva ni un cura, no me salvo yo como filósofo ni académico, no se salva ni un hombre pobre ni un hombre rico, porque ese es un punto medular. Todo ser humano está en esta necesidad de conformar y consolidar su yo y nuestra tarea como seres humanos es ayudarnos a completarlo. Por eso se habla mucho de esta idea de que no es propiamente un sistema material el que va a resolver el problema, tendría que ser el acercarnos a otras actitudes y labores del ser humano. Hablaba yo de la filosofía, hablaba yo de la teología, pero más a fondo de eso tendría que entrar este tema que digo ya no es propiamente explicable o completamente agotable por la filosofía, que es el tema del amor. Un filósofo está en el mismo riesgo de caer en una pérdida de sí mismo de lo que puede estar un administrador de empresas o un político. Alguna vez me decía una monja que me envidiaba por ser filósofo porque en nuestro territorio no había ni envidias, ni desamores, ni problemas. Y yo le decía, creo que lo que más envidio es que tú sigas pensando eso. Bueno, este es un poco el problema del yo. La felicidad, entonces, y esta es una de las ideas que me parecen también capitales ya para perfilar los últimos puntos de mi participación, la felicidad está en saber evangelizar, no solo en saberse contagiado de este amor, sino en saber hablar acerca de este amor y este enamoramiento. Y para esto, en el sentido aquí filosófico, valdría la pena retomar mucho el pensamiento hermenéutico, hablar mucho del pensamiento romántico, que hace ver que el proceso de liberación del hombre, de cura de la conciencia, de cuidado del ser, de salvación de las personas, no es algo que funcione como si fuera el tiempo de un reloj, en un tic-tac, en el que si pasamos del minuto 1 entramos a un minuto 2, invariablemente. Lamentablemente o alegremente, la vida de la conciencia es a veces una serie de sube y bajas, y por lo mismo tendríamos que entender que los seres humanos no funcionamos en un sistema tan mecánico como lo funciona el mundo material que hemos creado. Así, el verdadero evangelizar sería el atender con amor que toda historia de una conciencia es una historia de salvación que tiene sus idas y sus regresos, sus elevaciones y sus caídas. Si no se asume que Dios está en todas partes y las comunidades y las personas, no es posible hablar de una salvación. En este sentido, creer que hay unos que son los más doctos para explicar el Evangelio en el sentido de que sean quienes poseen o detentan una jerarquía sería una visión equivocada, porque tanto unos como otros podrían ser quienes son
verdaderos promotores del Evangelio. En este sentido hay una visión muy interesante antropológica, haciendo ver que todos los seres humanos poseedores de un logos, poseedores de un corazón y poseedores en este caso de la gracia divina, pues somos copartícipes de la historia de la salvación. Y aquí no hay ni mejores ni peores, sino todo mundo está en el mismo camino intentando salvar el amor que Dios nos tiene. Las soluciones, y esto me parece aquí medular, serían puntualmente estudiar y conocer, que eso me da gusto haberlo visto en este exhorto, porque normalmente se habla, bueno, ya ven que se habla muy rápido y pronto de la actitud de este Papa, se habla de un Papa de mucho entusiasmo y de poco fondo, de poco contenido. Aquí hay un punto medular que se está señalando. Si no hay cristianos preparados, si no hay cristianos que saben lo que es la Biblia, si no hay cristianos que conocen, la estudian, se preparan y buscan predicar con el ejemplo, no hay forma de hacer una verdadera evangelización. En este sentido se está alejando completamente de una visión que fuera relativista de entusiasmos y de emociones. Claro que el entusiasmo es bueno, sería la parte subjetiva del valor de la que yo hablaba, pero la parte objetiva del valor sería el estar sentado siempre en un principio contundente y esencial. Es decir, se cree en esto, pero no se cree en un Dios abstracto, se cree en una vivencia concreta, en una visión cristológica, en un proyecto histórico concreto. Ya para terminar, porque no me quiero extender de mis 20 minutos que tenía de tolerancia, hacer ver que las antisoluciones serían seguir obsesionado en tener más fieles, abaratar el mensaje para que tengamos una iglesia más abierta, facilitarla, comercializarlo todo, porque esto solo formaría, según dice el Papa, únicamente falsos profetas. Y esto es uno de los grandes problemas con los que comparte también la filosofía, el dolor. Vivimos en un mundo que ha querido abaratar todo y hacerlo todo más fácil para ser más felices, y a cambio hemos tenido una cultura de muy bajo impacto y es más difícil ahora ver los valores esenciales de la verdad, de la justicia, del amor. Sobre el tema de la pobreza, decía yo, no me quiero meter mucho, nada más hacer ver que la única salida que yo estoy encontrando a este grave problema del tema de la pobreza, para no caer en un tema de una cuestión material, económica, sería hacer ver, y esto ya sería como el planteamiento filosófico, ¿por qué nos hace mejores como amantes y mejores como seres más felices el amar a un pobre? En realidad a mí me parece que no es tan fácil esta tesis, y yo creo que cualquiera que fuera verdaderamente honesto diría, pues no hay una felicidad tan puntual y no hay una felicidad clara el estar con un pobre, con un enfermo, con un necesitado. La respuesta quizás sería el hablar de la voluntad de la conciencia, de la voluntad pura de la conciencia a la que alude tanto Kant, en este intento de hacer seres humanos verdaderamente libres. Y me parece que solo atendiendo a un pobre, y me refiero yo como académico, atendiendo a alguien que tiene la pobreza y necesidad, por ejemplo, de ser educado, pues me obliga a tener una voluntad mucho más firme y amorosa, a salir de mí mismo, purificar el corazón, al superarme en mis egoísmos, al saber que no va a haber recompensa inmediata, al saber que tengo que ayudar al necesitado. Y finalmente, concluye ya con esto, se me habían dado 25 minutos. No, me queda un minuto. No, bueno, hacer una insistencia en que para concluir, en que la verdadera herramienta que nos está proponiendo para ser felices, sería el capítulo 5, esa es la lectura que yo hago, sería el que el ser verdaderamente feliz, o para ser verdaderamente feliz, lo que tenemos que comenzar por hacer es dejar de obsesionarnos por ser felices. Y este es un golpe, creo que contundente a toda la modernidad, que se ha dedicado a hacer cálculos de la felicidad, que han rematado en búsquedas enfermizas de sí mismos, egoísmos cómodos, concupiscencia, y esto a la larga no es más que un lento suicidio.
En este sentido, la propuesta que se nos hace, por eso insisto en que habría que releer a los románticos y el planteamiento teleológico de la historia, sería abrirse a la idea de que hay una providencia, a la idea de que detrás de todo mal hay una idea de bien, que tenemos que saber que hay una filosofía, una tendencia histórica que nos lleva a ser mejores, y saber y aceptar que no es tanto lo que hace uno en su soberbia, decir una torre de Babel que uno quiera construir para garantizar la felicidad, sino que uno tiene que confiar un poco más en Dios y en su amor infinito y saber que está acompañado por Él para superar esta, podríamos decir, esta tristeza que llevamos todos, aunque no queramos de forma esencial, que se traduce en una frase, y con esto concluyo, que es que toda tristeza infinita se cura solo y únicamente con un amor infinito. Muchas gracias por su atención. Gracias. Le agradecemos al doctor Juan Carlos Mansur esta primera intervención y ahora le cedemos la palabra al doctor Salim Firth, que nos hará favor de expander esta visión introductoria a Evangelii Gaudium. Thank you. For those of you who don't speak English, this is a good time to put on your headsets. I apologize for having to speak to you all through translation, but I'm really honored to be here today. I just pray to the Father of all of us that through His Holy Spirit He would use this discussion to bring us closer unity in Christ, and that even where we might have some disagreements, that the love of Christ would really abound in our hearts today. So my name is Salim Firth. I'm a senior policy analyst at the Heritage Foundation. I should note that I'm speaking today just in my personal capacity and not as a representative of the Heritage Foundation. And I also want to note that the remarks I'm giving have been submitted to a journal, so for any plagiarism potential, just putting that out there. And I'm very indebted for some of the historical background here to Maciej Dżemba. And I would especially like to thank the Konrad Adenauer Stiftung and all of our local hosts and those of you who have come out today to participate in this very important discussion. So the Bible tends to make us feel uncomfortable about money. Whatever our political leanings or our personal wealth, it should make us feel uncomfortable about money. Reading the Bible, the libertarian learns that if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? And the progressive is told, if anyone is not willing to work, let him not eat. Wow. And even the philanthropist is warned, if I give away all I have but have not love, I gain nothing. But by pursuing holiness and using the global structure of the church, Christians can play a meaningful role in alleviating poverty. And that's going to be my discussion today. In Evangelii Gaudium, Pope Francis expressed dismay at the lack of concern for the poor and for those excluded from modern prosperity. His writing is urgent and heartfelt, not just a theological abstraction. As we all know, his lifestyle as priest, bishop, and pope has brought him in direct contact with those of whom he writes. The apostolic exhortation takes place within the framework of papal economic thought that goes back to Pope Leo XIII. In Rerum Novarum, Leo set forth a central tenet: the church does not have an economic ideology. He freely and explicitly rejects socialism, but does not espouse laissez-faire economics. Nonetheless, the key principles of democratic capitalism are present in Rerum Novarum. Leo says, the first and most fundamental principle, therefore, if one would undertake to alleviate the condition of the masses, must be the inviolability of private property. He also writes extensively of private associations and blesses explicitly Catholic associations for social welfare.
Lastly, he firmly defends the church's role in charitable generosity. He says, "At the present day, many there are who seek to blame and condemn the church for such eminent charity. They would substitute in its stead a system of relief organized by the state, but no human expedients will ever make up for the devotedness and self-sacrifice of Christian charity. Charity as a virtue," he says, "pertains to the church." The pillars of private property, willing association, and the church's generosity are a firm basis for a coherent Christian economic worldview. Pope John Paul II extensively updated Leo's views in Centesimus Annus, which was written as the Marxist world collapsed in on itself in 1991, as an economic and moral failure. Marxism had denied private property, outlawed willing association, and forbade the church from carrying out its charitable mission. Marxism failed. While affirming the pillars that Leo laid out, John Paul also affirms their limits. He says, the possession of material goods is not an absolute right. And individualistic materialism is an acid to association, especially the sacred association of the family. He writes, in order to overcome today's widespread individualistic mentality, what is required is a concrete commitment to solidarity and charity, beginning in the family with the mutual support of husband and wife and the care which the different generations give one another. Having lived under both Marxism and corporatism, John Paul saw that while economic systems may hinder human flourishing, the real threat to the Christian soul was the elevation of material or economic success above love and virtue. He called consumerism a web of false and superficial gratifications, and he noted the interconnectedness of human work relationships, a society of persons, he calls it, in the modern business economy, and he bent that toward the created order. By means of his work, man commits himself not only for his own sake, but also for others and with others. Each person collaborates in the work of others and for their good. Ultimately, John Paul described the economic model which ought to be pursued in developing countries as an economic system which recognizes the fundamental and positive role of business, the market, private property, and the resulting responsibility for the means of production, as well as free human creativity in the economic sector. Now, unlike John Paul, Francis is writing in an era during which there has been a single world order, not a bifurcated world. Thus, rather than comparing the two, he critiques the one, and he does not stint in his criticism. He is sharply critical throughout Evangelii Gaudium. He's sharply critical of his priests, sharply critical of his church, and sharply critical of the global economic order. In Francis's era, poverty alleviation through economic growth is not so much under threat from Marxism, although that is the case still in Venezuela, Bolivia, and elsewhere, as much as it is under threat from corporatists. I'll define that. Corporatists are those who use government power or monopolies in markets to enrich themselves at the expense of others. These include, I think, a minority of financiers, industrialists, unionists, and farmers. Where the levers of power are for sale, willing buyers will always be found. In contradistinction to a free market, in which the government guarantees justice for all and provides sustenance to the poorest, a corporatist or third way economy focuses on giving benefits to specific interest groups instead of serving consumers. The global financial crisis of 2008 revealed the willingness of governments to socialize
the losses of systemically important banks at the expense of ordinary workers and businesses. The corporatist model goes hand in hand with consumerism. It rationalizes the centralization of political and economic power by efficiency alone, divorced from freedom and dignity. Like consumerism or materialism, corporatists believe that a sufficiently high income can make up for a loss of economic freedom or the loss of the central role of the individual in disposing of his God-given gifts and talents. It is reasonable that Francis imprecates against the system, for a system should never determine the moral content of a nation. Unfortunately, he calls the system the free market, a term which I believe does not describe the systemic abuses which he deplores. Within a more free market, the burden of moral choice devolves from the system to the individual, the family, the church, and the business. Instead of a designed order which includes some and excludes others, the free order is spontaneous and messy. Within this messy order, some actors will follow God's commands, others will fail to. In either case, the moral authority rests where God created it, in the souls of men and women. Free markets and free society do not free us from moral responsibility. Instead, free society puts moral responsibility directly on us, and many of us, myself included, fall far short of the love, mercy, and self-sacrifice of Jesus Christ. Francis writes, "To sustain a lifestyle which excludes others, or to sustain enthusiasm for that selfish ideal, a globalization of indifference has developed. Almost without being aware of it, we end up being incapable of feeling compassion at the outcry of the poor, weeping for other people's pain and feeling a need to help them, as though all this were someone else's responsibility and not our own. The culture of prosperity deadens us. We are thrilled if the market offers us something new to purchase. In the meantime, all those lives stunted for lack of opportunity seem a mere spectacle. They fail to move us." Francis is not attacking prosperity qua prosperity. In fact, he wants to see that prosperity shared more broadly. But he accurately, I think, diagnoses the callousness of materialism. And that is nothing new. Jesus Christ attacked materialism as well, in a society that was much poorer than any modern society. I want to draw attention to that line in the middle, as though all this were someone else's responsibility and not our own. The nature of callousness is not hatred of the poor. It is refusing responsibility or accountability for them. As has been said, the opposite of love is not hatred, it is indifference. More economics now. In biblical times, there was very little difference in the incomes of nations. Every economy was poor. Most people did not have consistent nutrition. Shelter, lighting, and heating were primitive. Transportation was costly and dangerous. Reading and writing were luxuries. Medicine was easily overwhelmed by common diseases and infections. Few became wealthy, and the surest path to wealth was force of arms. The equality of poverty persisted until the 18th century. But then, as if by alchemy, the application of free enterprise to technological innovation launched entire continents into riches beyond imagination. Shockingly, the growing wealth was evenly shared. The wages of typical workers rose alongside the general opulence. Nobody expected that. But not every country, as we know, has fully escaped into the wealthy stratosphere.
Some remain close to the pre-modern standard of living. What's more, today's urbanized poverty has an uglier face than its ancient rural counterpart. The great growth in common incomes has paradoxically added 2 new varieties of poverty, even as it has alleviated so many material needs. We must add we have a category of ancient poverty, which is the poorest of the poor in already poor societies. We add 2 more categories now. There's relative poverty in wealthy nations, and then there's poverty between countries. Someone can be poor in global terms, despite being middle class or affluent in his own society. If you live in a poor enough country, even someone who's very poor globally is quite rich locally. On the other side, someone who's poorer than her neighbors may be affluent by global and historical terms of material consumption. Someone who counts as poor in the United States or Sweden would be fabulously wealthy in 1700 and fabulously wealthy in some countries, say in Africa. But these are all forms of poverty, and we can't just apply one scale to every situation. We have to think about not just one, but now 3 forms of poverty. The importance and means of addressing each type of poverty differs. Francis recognizes the changing nature of poverty, writing, "It is essential to draw near to new forms of poverty and vulnerability, in which we are called to recognize the suffering Christ, even if this appears to bring us no tangible and immediate benefits. I think of the homeless, the addicted, refugees, indigenous people, the elderly." We who call Jesus Christ Lord should not be surprised that the world is fallen and beset with evils. Too often, however, the church abdicates its responsibility to the poor and trusts in redistributive schemes of government to create equality. Likewise, free enterprise can end extreme material poverty, but it cannot end materialism, callousness, or exclusion. The roles of enterprise and government in ending or ameliorating poverty are widely studied. Those are important, but I won't discuss them too much more here. I want to discuss more the role of the church. John Paul writes in Centesimus Annus that justice is not merely a matter of giving from one's surplus, but of helping entire peoples, which are presently excluded or marginalized, to enter into the sphere of human and economic development. For this to happen, it is not enough to draw on the surplus goods, which in fact our world abundantly produces. It requires above all a change of lifestyles, of models of production and consumption, and of the established structures of power which today govern societies. Indeed, economic growth is not a matter of redistributing surplus goods, but of reorienting production, consumption, and power towards individuals, especially poor individuals. Free enterprise is always and everywhere the origin of affluence. And it is not surprising to learn that countries where living standards have risen almost universally moved to greater free enterprise and reliance on markets. When China and India loosened their strictures on markets and trade in the last decades of the 20th century, the result was the greatest mass movement out of absolute poverty in the history of the world. Economists Xiaohua Chen and Martin Revalian estimate that 84% of people in China lived on less than $1.25 a day in 1981. But in 2008, controlling for inflation and prices, only 13% of people in China lived on that amount. That's amazing. It's one estimate, but it's an amazing estimate. The established structures of power had been holding many people in deep poverty. Still, China's economy remains extremely corporatist.
While material poverty is rapidly being overcome, economic dignity is still held out of the reach of many common people. Less dramatically, government-run social programs in rich countries have extended middle-class living standards to those who might otherwise have been much poorer, with greatest success among the elderly. But the government and even nonprofit programs, including those of the church, often usurp the leading role in overcoming poverty from the poor themselves. What is missing is what we call agency. Agency is the central participation of each individual in providing his own sustenance. It is instructive to note that the government's most effective poverty alleviation programs, such as pensions and in the US, the Earned Income Tax Credit, give agency to the recipients because their labor qualifies them for those benefits. The church's role, finally getting there, the church's role complements those of business and government. Free enterprise is the only long-term solution to persistent poverty, but the process is slow. It can be forestalled by oppression and war. The church can redistribute income internationally in a way that government and business cannot, to alleviate poverty between societies, even in the short term. Governments can redistribute income and provide public goods domestically, but often impersonally and without leaving room for individual agency. The church, in both rich and poor countries, can actively involve the local poor in its efforts, including poverty alleviation. By their tithing, their equal membership in the local church, and their work through its ministries, the poor retain agency when the church's work benefits them. Returning to Centesimus Annus, John Paul writes, "Faithful to the mission received from Christ, her founder, the church has always been present and active among the needy, offering them material assistance in ways that neither humiliate nor reduce them to mere objects of assistance, but which help them to escape their precarious situation by promoting their dignity as persons. With heartfelt gratitude to God, it must be pointed out that active charity has never ceased to be practiced in the church. Indeed, today it is showing a manifold and gratifying increase." He explicitly recognizes the crucial role of dignity in alleviating poverty. His use of dignity and the scholarly term agency get at the same idea, the soulfulness of successful poverty alleviation. Let's look at the Bible for some understanding of how to address the disparities between rich and poor societies. The New Testament church, curiously, had the privilege of being led by one of its poorest member congregations. When Paul took up a collection from the wealthier Greek churches to support the persecuted and provincial Jerusalem church, he could write to the Roman church that the Greeks were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they ought also to be of service to them in material blessings. That is, the spiritual leadership of the poor Jerusalem church gave them agency in the gifts they received from the younger, wealthier churches. They were receiving aid as a mother from her children. The Jerusalem offering highlights the church's unique ability to address poverty. Because the church can be so personal at the local level, but hierarchical at the international level, it can effectively bridge the gap between the wealthy and the poor in a way that government, most nonprofit organizations, and individuals on their own cannot. But now that the West has become the implicit leader of Christianity, international redistribution through the church faces an additional hurdle.
because the Western Church has both spiritual and financial leadership. This is especially true as regards the United States and evangelical Christianity. Americans and others around the world tend to see the West as the natural origin of missionaries, the headquarters of denominations, and the font of theology. But implicit Western spiritual leadership is a barrier to alleviating poverty in a Christian manner. Many Christians' efforts today still place the donor at the center of poverty alleviation. A middle-class American can become a hero in a Haitian slum and experience the honor that is normally reserved for platinum-level patrons of the arts, unwittingly stealing the stage from those locals whose persistent efforts could actually achieve lasting gains. Instead, the Western Church should embrace the commands to give in secret and to give outside its own walls. After all, giving in public is no blessing, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. And too many Western congregations, Roman Catholic and evangelical, spend most of their funds on congregational consumption, roofs, books, dinners, childcare, and other things. For the churches, God has given the church many assets. Churches are very well equipped to identify needs in their own congregations and to do efforts that are not merely financial. With its diverse membership, the church can allow networking between the poor and the rich within the church body locally. And people can find employment opportunities from business owners in the church. Students who are intimidated by college applications can get help from those who have gone through that. That's a creation of social capital, which in U.S. scholarship today we're recognizing as one of the most important aspects of alleviating poverty. The church is a great fount of social capital. The natural channel for the gifts of the rich to reach the poor across countries are worldwide Christian denominations, which can uniquely preserve the dignity and agency of the recipients. The Roman Catholic Church is particularly well equipped in this regard. At the international level, when funds move across national borders, for example, from Mexico to Rome to Bangladesh, they do so without fanfare. The church is very rare in having an organic, locally led branches in most countries. Now, the local church is best equipped to identify and address needs, and they need to be funding their efforts themselves. Even in the poorest countries, members of the church should be tithing, but the international church can shift some funds overseas and support the tithes, support the money that's raised domestically in poor countries. Then the poor congregations are making their own decisions with their own money and some outside money. And their efforts get matched from the outside and can have much greater impact domestically. Finally, it's important to remember that the church is structured to promote holiness, not to maximize donations. When a wealthy donor gives to her church, she can do so in secret. As the local churches pass their abundance up the hierarchical chain, anonymity prevails. Thus, both the donor and the recipient have a meaningful, personal, spiritual relationship with their church, and each can benefit without the dangers that attend direct giving from a rich individual to a poor individual. Scripture's commands to give to the poor are not predicated on an empirical claim that giving alleviates long-term poverty or creates economic development. But the paradoxes of the Bible, give but only in secret, share everything but starve the lazy, those are aligned with the structure of the global church to solve the paradox of agency and to alleviate modern poverty. Thank you. Bien. Thank you very much, Salim, for this intervention. Y lo que vamos a hacer ahora es, voy a iniciar yo con un par de preguntas para cada uno de los, una pregunta para cada uno de los
expositores, en lo que ustedes van pensando, apuntando las suyas, y después el tiempo que nos resta de esa sesión la abriremos para preguntas por parte del foro. En el caso de Juan Carlos, si entendí bien tu presentación, me parece, sintetizando y tal vez comiéndome algunas cosas importantes en el proceso, me parece que lo que estás haciendo, es decir, el Papa lo que hace es advertirnos que el proyecto de la modernidad no satisface las urgencias del yo, las necesidades, la naturaleza del yo. El proyecto de la modernidad, con este querer hedonista, lo que hace es dejarnos con un yo doliente, lo que hace es proponernos un proyecto de felicidad limitada. Cuando la persona afectada por ese yo dolido, por esa felicidad limitada, busca una alternativa, en su iglesia suele encontrar modelos de moralismo que son igualmente tristes y donde se plantea un deber que tampoco satisface las necesidades de ese yo. En contrapartida, el Papa nos presenta un modelo de vida que responde a las necesidades del corazón y que se fundamenta, tú decías, por un lado el amor, la afirmación del ser y la contemplación. Habiendo tú planteado el tema desde la perspectiva de la persona y la felicidad de la persona, yo quisiera preguntar lo siguiente. ¿Qué le dice eso al empresario, al economista, al financiero, al abogado, que está trabajando en el universo de ese sistema moderno, del sistema de un mercado que está echado a andar, en términos de lo que él debe de hacer como economista, como abogado, como financiero? Porque la solución de estudiar y conocer podría, si no está bien planteada, crear una especie de dicotomía en el empresario, una especie de esquizofrenia en la persona. Por un lado soy economista y por otro lado, para satisfacer las necesidades de mi yo dolido, estudio. Pero en el mundo de la economía sigo siendo el mismo que era antes. Me parece que el Papa, creo, no propone eso. Y entonces, ¿cuál es el mensaje para el operador del sistema en términos de cómo tiene que realizar su tarea? Muchas gracias por la pregunta y, bueno, en efecto, así es como lo he entendido yo. Resaltaría el punto con el que inicié, ¿no? Me parece que en la perspectiva de la que está hablando el Papa Francisco es que todo cristiano, que sea un auténtico cristiano, parte de un enamoramiento que lo sobrepasa. Y cuando alguien está enamorado, pues ya no hay forma en que los demás valores entren en competencia, sino que todos los valores se subordinan a ese principio fundamental. En ese sentido me parece que él está dejando ver una contradicción, ¿no? o un punto de partida, por eso hablaba yo del discernimiento fuerte, en el hecho de decir, revise cada uno de ustedes en lo particular si verdaderamente están enamorados de lo que predican, si realmente se sienten queridos y quieren querer bajo esa forma de amor que sería el amor, la forma de amor del cristianismo, ¿no? ¿Se sienten verdaderamente plenos y henchidos de ese amor o no? Y en este sentido respondería a la pregunta que me haces, que además yo la tengo muy presente siempre con los alumnos en el ITAM, donde yo pues trabajo con alumnos de economía, de administración, de ciencia política, y bueno, pues hablar del cristianismo es como hablar de arameo, ¿no? No se entiende poco muchas veces. Y yo insisto mucho en este punto, ¿no? Es decir, no piensen que hay un mundo, que lo mejor sería salirse de un sistema económico, salirse de su profesión y pasarse del lado de los contemplativos y del lado de los religiosos como si fuera exactamente una esquizofrenia. Lo que les insisto es la filosofía, la religiosidad, sea esta cual sea, los valores estéticos y contemplativos están en cada uno de ustedes como seres humanos. Aunque odien la filosofía, esa ya es una postura filosófica y esa es una semilla que van a cargar con toda su vida, el cuestionarse, el preguntarse, el querer saber, el querer ordenar el mundo, pues eso lo van a llevar siempre aunque ustedes no quieran, ¿no? Les digo, bajo esta perspectiva, me parece ahí fundamental repensar los planteamientos aristotélicos que después los transforma, yo creo que lo relee Heidegger, haciendo ver en este texto que se llama Construir, Pensar y Habitar, que
tiene una frase que suena como un poco ilógica, que dice que todo habitar precede al construir. Y lo que dice es que si nosotros no sabemos habitar en el mundo, cualquier construcción que hagamos va a ser una construcción mal hecha. En este sentido, importado el tema de la economía y del tema de la política, es si uno no entiende lo que es el habitar desde la colectividad y desde el amor, cualquier sistema que uno proponga va a ser un sistema hecho un fracaso, no va a tener ningún sentido. Y creo que el ejemplo más tangible es el caso de México, ¿no? Tenemos aparatos, tenemos leyes como muy precisas, que a nadie le importan porque nadie las quiere cumplir, porque nuestro habitar es diferente, habitamos y vivimos a la mexicana y entran otro tipo de sistemas como la corrupción, el egoísmo desmedido, el abuso hacia los demás. Así es, entonces, a lo que me preguntas diría dos cosas, ¿no? Primero, revisar lo que sería el discernimiento de qué es lo que yo quiero, y lo segundo, darse cuenta de que todo eso que uno quiere lo puede implementar a través de la de la ciencia, del desarrollo económico, del desarrollo empresarial, lo puede generar hacia bien. Sobre la conferencia, la ponencia que daba el doctor Salim, no sé si estamos un poco en la misma idea y línea, pero a mí me parece que un tema en discusión medular es ese precisamente. Los humanitarismos cristianos del siglo XIX en Alemania, en Inglaterra, en el norte de Europa, trajeron un beneficio económico y un beneficio moral y humano hacia la gente. Eso no lo hemos logrado en México. Es decir, las cárceles dejaron de ser centros de tortura y hemos tenido recientemente noticias de que hay cárceles que ya rentan espacio a otros países porque ya están vacías en sus propios países. Hubo una revolución educativa, una revolución política, una revolución, de mejor trato a los enfermos, como una propuesta cristiana, y yo creo que habría que revisar eso, cómo estas economías que aparentemente se ven como absolutamente satánicas, no necesariamente lo son. Algunas sí, algunas se cuelgan de esto, pero creo que también hay una propuesta cristiana dentro de estas formas liberales. Entonces no creo que hubiera esquizofrenia, yo creo que en todo caso lo que tendría que hacerse es planificar el mundo material a través de un sentido plenamente religioso y de un enamoramiento real hacia el cristianismo, ¿no? No sé si fue muy complicado, pero esta sería como mi idea. Sí. Bien, si entiendo bien entonces tu respuesta, parecería que lo que el Papa nos está proponiendo es una especie de viaje, un recorrido donde comienzo confrontándome con la buena nueva, dejo que esa buena nueva constituya el eje de mi actuar, y ese actuar no se remite solamente a los espacios privados de mi existencia, sino que me dan una mirada nueva para ver realidades como mi trabajo en materia económica, como abogado, como financiero, y entonces en esos universos realizo esa misma transformación en clave de la caridad. ¿Podría ser? Claro. Nada más, tal vez lo resumiría en esta frase con las que va concluyendo. Dice, prefiero una iglesia ensangrentada por haber salido al mundo y tratar de interpretarlo y ahí hacer viva la luz del Evangelio, a una iglesia que viva precisamente en esos esquemas esquizofrénicos, que muera encerrada en un clima pestilente y que haya un verse mutuamente las caras sin querer salir al mundo. Y me parece que es el reto no únicamente del cristianismo, sino de todo ser humano. Todos tenemos que salir al mundo a confrontarlo y confrontarnos con él, ¿no? Y asumir una unidad a través de la inteligencia y del querer, ¿no? Muchas gracias. Y ahora una pregunta para Salim. Me parece que hay puntos de conexión muy estrechos entre ambas presentaciones. Uno de ellos es la noción del sistema. En la presentación que nos hizo Juan Carlos, se nos habla de una crítica a una lógica donde el sistema solucionará todos los problemas de los hombres. Si entendí bien la presentación que tú nos hiciste, nos hablabas, por un lado, o resaltabas con especial énfasis el hecho de que el Papa no está criticando propiamente el libre mercado, sino lo que está criticando son los abusos del libre mercado bajo el fenómeno del corporativismo. Y entonces, si entendí bien tu presentación, parecería que de alguna manera estamos salvando a la economía como sistema. O sea, la función propia de la economía es reducida, es importante, y es la de aliviar la pobreza y generar condiciones de prosperidad. Tiene su propia lógica y hay que dejarla trabajar. Por otro lado, hay que realizar otro tipo de trabajo que tiene que ver, por un lado, con aliviar
aquello que el mercado no puede aliviar, como es este afán materialista o esta indiferencia con respecto del pobre. Y en un segundo lugar, también hay que responder por medio de la caridad, hay que responder por medio de las iniciativas de caridad cristiana a las urgencias del presente. Porque el mercado, por ser un sistema, nos propone soluciones de mediano o largo plazo. Y el Papa, me parece que esto es muy importante y creo que está muy ligado con lo que tú decías, lo que hace en Evangelii Gaudium es decirnos, hey, no quiero sistemas que resuelvan el problema en generaciones o en años, porque los pobres necesitan soluciones hoy, ahorita. Hay gente que está dolida hoy. Y entonces hay que dejar que el mercado funcione, no cayendo en sus excesos corporativistas, pero dejar que funcione y cumpla su función. Y por el otro lado, como apuntalar ese trabajo por medio de la caridad cristiana y por medio de la concientización con respecto de la mirada hacia el otro, ante el que no podemos ser indiferentes. Si esto es correcto, mi pregunta es la siguiente. ¿Consideras tú que Evangelii Gaudium, que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium se quedaría satisfecho con esta idea de que el mercado, cuando respeta las reglas, no hay monopolios, no hay oligopolios, no hay este mal uso del poder del gobierno, etcétera, funciona muy bien y eso es suficiente? ¿Este sistema del mercado es lo máximo que le podemos pedir? ¿O en realidad el Papa nos está pidiendo que hagamos mercado, no caridad cristiana, sino mercado de una manera distinta? Thank you. I believe I understood your question. I think the important thing to remember is that the market, properly understood, is not a system, it's a place. So a market is like a room, and people come there and they do their own thing. And the actors are individuals. The actor is not the market. So there isn't, and unfortunately, a lot of people get this impression that either the market is like a car and it's a machine that then the government needs to fix and tighten something and put some more air in the tires. That's not how a market is. Or they think the market is controlled by some, guys with cigars in a smoke-filled room. And that's not at all how the market is. The market is a big open space, and people come there, and some people do bad things and some people do good things, but mostly people make trades with each other, and the role of government is to make sure that nobody's coming to the market with a gun, basically. So the government says, you can't bring a gun and tell somebody to give something to you that is not yours. But if you bring something that they want more than you want, then you can make a trade. So as long as we're thinking of the market as a system, then I think we're going to come with wrong solutions. You can't design, this is really what brought Marxism down. Marxism thought, we can design a whole system, there's this system that exists, and we can design another system, and our system will work better. They were wrong twice. A system didn't exist. It was mostly a space that existed. There were some rules, and there's obviously some, governments have systemic components, but most of what goes on is just people acting and businesses acting in an open space. Secondly, they were wrong that their system could work. So do I think that Pope Francis will be satisfied with the idea that, well, let's have an open space and make sure nobody brings a gun to the open space? No, I don't think so. And my reading, and everybody here has read the document, and you can certainly disagree with me, my reading of Evangelii Gaudium is that it's directed at the church. When he's talking about specific things, he doesn't spend very much time on governments. He doesn't spend very much time on business. He spends a lot of time talking to members of his church, and he's exhorting them to change the way that they live within these markets. Now, we know there's lots of market imperfections. If you're cheating people, if you're providing false information, those are things that clearly Christians in business should not be doing. So we have ethics that we bring when we combine an association with other people for business. But primarily, I don't think that Pope Francis was writing this to say, well, this is the market structure that we need, or we need to change these rules around the market. I think he's saying we live in a very fallen world. We live in a world that's riddled with sin and oppression, where people are not, equal in their ability to attain material poverty or material wealth. And so the church needs to change their approach. That people who live within the church
need to stop seeing their salvation in the market. Just because the market is the best way to deliver material affluence, which it is, doesn't mean that we say, oh, well, great, material affluence is all there is. I mean, as Dr. Juan Carlos presented, there's so much more than just this material happiness. We're not just, oh, we go to the market, we get the things that we want, and then we go home happy. The happiness that the Pope is talking about is not primarily delivered through material goods. Now, we know from Jesus Christ, even before on, material goods are important, especially for those who don't have them. It is a good deed to give a cup of water to a child. That goes for both charity, and that also goes for private enterprise. When you go into the market and you say, I can, deliver coffee to people who want coffee more cheaply and with a better quality than they can get otherwise, that's good. You're providing a material desire, and that's in keeping with the created order, with the idea that God put us on earth to work and to bring forth fruit from the ground. We weren't just supposed to, eat the fruits that grew. We were supposed to work the ground and really take possession and dominion of the earth. The market is an outlet for that. It's a place where we go to do that. And there are these benefits that we feel, and that's why we feel happiness when we get a better cup of coffee. But that's not all, and I don't think that's the main point of Evangelii Gaudium. ¿Quieres comentar algo? Sí, por supuesto. A mí me parece que la reflexión es muy interesante. Ahí me recuerda un texto de Arnold Hauser cuando habla sobre el manierismo en el siglo XVI, cómo hay una diferencia entre el libre mercado, entre la comercialización y lo que sería el racionalismo económico, que lo abandera él como el capitalismo. Y me parece que habría que ser también en esto como muy cuidadosos. No es tanto el tema del libre mercado, es decir, el comerciar, porque el comerciar per se pues ha existido desde siempre y parece que no encarna ningún mal, sino creo que a lo que se ha llamado la atención o se está llamando la atención es a la malicia que hace de una estructura económica, es decir, racionalizar a tal punto la economía en donde ya no quepa un ser humano ni en el propio sistema económico. Me parece que ahí es donde está la discusión y habría que revisar, bueno, yo desde mi punto de vista filosófico lo puedo defender. Hay, dentro de varios teóricos del capitalismo, hay quienes son un poco más, podrían decir como más cristianos, y hay quienes tienen un planteamiento filosófico antropológico muy diferente, en el puro y simple hecho de decir el ser humano es egoísta por naturaleza, el ser humano solo debe preocuparse por su yo y por el placer. No son definitivamente no son todos los teóricos del capitalismo, ¿no? Entonces creo que valdría la pena incidir con también este planteamiento que es, y ya se mencionaba hace unos momentos, cómo se puede generar una estructura racional a tal punto que abstractifica y haga perder al ser humano, y que esto, me parece que era tu pregunta, si esto tiene sustento como sistema económico. No tanto el que haya comercio, sino el hacer un sistema que esté sentado en esos principios, ¿no? Claro, y la distinción que hacía Salim sobre el mercado entendido como sistema y como lugar de encuentro donde hay una dinámica humana, nos ayuda a entender el que no necesariamente por mercado y libre mercado se entiende sistema. Y parecería que entonces lo que el documento está haciendo es decirnos, en ese espacio de encuentro son seres humanos los que se encuentran y por lo tanto se tienen que comportar conforme a una cierta naturaleza que tiene que ver con lo que habíamos reflexionado en tu pregunta. Nos quedan 10 minutos para preguntas y respuestas por parte de ustedes. Si me hacen favor de levantar la mano y vamos asignando, agradeceremos que sean breves en sus planteamientos para que podamos tener la mayor cantidad de preguntas posibles. Empezamos por acá. ¿Sí hay micrófonos, Martín? Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, brevemente, en la profesión y en las actividades profesionales en las que me desenvuelvo, estamos debatiendo permanentemente el tema de la pobreza, como periodistas, como analistas políticos. Las universidades del país están discutiendo eso sin descanso, ¿no? Y hemos escuchado también diversas
exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, y la iglesia no deja de hablar también de esto. Y qué bueno, porque todo este mundo del intelectualismo y de la iglesia nos viene a recordar que hay un problema latente que tenemos y que no debemos olvidar, ¿no? La pobreza, tema realmente debatible y preocupante. Y sin embargo, nosotros vemos que las estadísticas o los indicadores de pobreza no bajan. Y no solamente no bajan, ¿no? Sino en ocasiones hasta se potencian y se disparan. Y yo me pregunto, bueno, algo está fallando, ¿no? Estamos fallando como cristianos, estamos fallando como intelectuales, estamos fallando como todo, porque yo creo que nos está dando mucho miedo en todos estos aspectos. La pobreza es tan fea y tan lacerante que nos espanta, ¿no? Y a veces caminamos por las calles y no queremos voltear a ver al pobre porque a veces nos vemos reflejados en ellos o no queremos vernos reflejados en ellos y hacemos como que no existe. Y creo que por eso ni nos enamoramos como cristianos de estos problemas para darle solución, ni nos enamoramos de nuestro compromiso que tenemos, y seguimos teniendo el problema en casa. La pregunta que a mí me gustaría hacerles, ¿en qué estamos fallando realmente? Si el magisterio de la iglesia ha hablado suficiente y los dos papas que hemos tenido, sobre todo Francisco y Juan Pablo, tienen una gran profundidad en su sencillez para decirnos, oye, a tu lado hay un pobre. Entonces, ¿por qué los indicadores se disparan o por qué no bajan? ¿No? ¿En qué estamos fallando realmente? Hablaste del pobre. I have good news for you. I have good news for you. The poverty is falling globally. It's falling enormously in the places where poverty is the most severe. That doesn't mean it's disappeared. It doesn't mean it's not a problem. But even as inequality increases in the United States and Europe, it's decreasing globally. So the difference between the average American or European income and the average African income is shrinking, even as there's more differences within the country. A lot of times we see poverty more as the country gets richer. More people move to the cities, and then we see them. All of a sudden, the poor person is next to us. And it used to be they weren't next to us, but they were poorer, and they were somewhere else. And so, I mean, this is a matter of data and empirics. And it's also a matter of going around the world for a long time and kind of watching the way that societies look. Poverty is not disappearing, overnight. We don't just have to wait and it will go away. We do have to act. But it is getting better. And, if you compare the standard of living 100 years ago throughout the world to today, or even 30 years ago to today, material wealth is so much greater almost everywhere on earth. The only places I would say poverty increases is where you have war or a really terrible government. So if the government is just going around and basically inflicting war on its own civilians, then you'll have an increase in poverty. But virtually everywhere else, poverty has been decreasing and decreasing significantly. I think it's really important, and I wasn't quite sure via the translation the points that you guys made in the last section. It's important to not have this noble savage idea about the past. When Christ walked the earth, or in the 1500s, or any other time in history, it's not as though people were somehow moral and good in all their dealings with each other. They were still materialists, they just didn't have as much stuff to buy. Christ had to go into the temple, a religious place, and overturn the tables of the money changers. Now, do we think this wasn't happening outside the temple? But within the temple, within worship, he said, you have to behave. There are different rules in here, and the world outside may allow people to have commerce in a way that's hurting the poor or preventing people from worshiping, but worship should be open. It's not as if somehow if we went back and got rid of all of modernity, then all of a sudden people were a bunch of happy peasants who always had enough to eat. I mean, this idea comes from Rousseau.
If you read Rousseau, you'll get this notion that the world was just this fantastic place and we all had enough, and nobody ate too much and nobody ate too little, and this is just complete fiction. Since the fall, since the end of the Garden of Eden, humans have been in very difficult circumstances. Now we're in a place, like I said, there's new forms of poverty. We now have the difference, where it used to be, well, I was poor and you were poor, and it didn't make any difference between us, but now I'm poor and you're rich, and all of a sudden I feel differently about myself. Or I'm born to the wrong parents, and I don't have the opportunities to make myself rich. Those are things that we have to worry about, but there's really good news, which is that materially, we're doing a great job overcoming poverty. Now, I agree with the Pope, we're not doing a great job overcoming materialism or callousness, and those are things that we need to focus on, but the nature of those problems is personal. You cannot legislate love into people's hearts. You can't say, well, we're going to change the laws and change the markets, and all of a sudden everybody's going to care deeply about everybody else. That's not how caring deeply works, and that's something that the church needs to exhort. We need to examine ourselves, and I mean, it's fitting, this is Ash Wednesday, to examine our own lives and the ways that we use our wealth vis-a-vis the poor. And I think that's where the real revolution in addressing poverty and addressing the soulful aspects of alleviation can come from. Bueno, yo añado brevemente, tuve una discusión muy fuerte con un profesor, un colega ahí en el ITAM, y colega del Departamento de Estudios Generales, porque yo tenía la misma impresión también de que noto que en muchos casos hay menos pobreza y hay más acceso a ciertos bienes para más gente. Él me decía que no, y bueno, pues seguimos siendo buenos amigos y la discusión continúa. Él publicó un artículo muy fuerte, muy extenso sobre el problema del hambre en México y en el mundo, y pelea que no estamos en una situación mejor. Yo, sin tener muchos datos, pues veo que hay cosas en donde la gente está mejor y tiene más posibilidad de acceso a bienes materiales. Añadiría tal vez dos cosas. A mí me pareció contundente, fuerte la cifra que dio María Luisa sobre ese 5% de gente que ayuda, y yo creo que en parte está ahí el gran problema que tiene México. Durante mi estancia en Alemania de 2 años haciendo el doctorado, le pregunté, hice 2 preguntas, más bien una pregunta le hice a un alemán que le decía, ¿dónde aprenden ustedes civismo? ¿No? Y se me quedó viendo con una cara como si yo viniera de Plutón, ¿no? Y me decía, ¿cómo me haces una pregunta tan rara? Y le decía, ¿qué es dar una clase? ¿Qué es civismo? Me decía, ¿pero qué entiendes? ¿Dónde se aprende el civismo? Decía, bueno, es que en México hacemos honores a la bandera todos los lunes y tenemos clase de civismo, y sin embargo no sabemos nada de civismo. Yo veo que aquí todos son un poco más educados. Y decía, pues no entiendo ni tu pregunta, no lo sé, no te puedo contestar porque no te entiendo. Le decía, pues yo tampoco entiendo, y nos quedamos los dos en una completa soledad, ¿no? Sigue siendo mi gran pregunta, ¿dónde se aprende civismo, no? Pero en una segunda ocasión me dijo una estudiante de licenciatura que iba a hacer su verano en Guatemala, en la frontera México-Guatemala, y me dijo, voy a ir a atender niños enfermos y a vacunarlos y aplicarles medicinas. Y voy a estar ahí todo el verano. Y me dice puntualmente, y voy a hacer el trabajo que tú y tu gente no quiere hacer, ¿no? Y me quedé pensando y dije, bueno, sí es cierto, los niños en México se van los veranos a Europa a aprender cosas, a satisfacer su yo, se van a Estados Unidos a satisfacer el yo, y yo creo que es un tema medular a nivel educativo. No hay una forma y una estructura educativa en la que se esté, pues no sé, poniendo muy clara la semilla de por qué es importante ayudar al otro y por qué puede llegar a ser de una riqueza extraordinaria, como ya ha pasado en muchos casos, ¿no? De gente que está en Europa y viene aquí a México y dice, es que ustedes no saben ni lo que tienen, no solo a nivel de pobreza, sino a nivel de riqueza, ¿no? Están muy cara hacia lo exterior. Y nada más añadiría un punto más, que el tema de la pobreza no es nada más un tema de pobreza material, y creo que se señala muy claramente en el texto. Europa vive una crisis severa de atención a los enfermos, a los ancianos, a los niños, y hay una desatención a la idea de familia. Es uno de los lugares en donde hay mucho más egoísmo también, y muchas veces, yo no lo sabía, pero hay mucha gente que hace el bien porque si no la arrestan,
Es decir, van a ayudar a una vieja que se cayó porque si no, ven que no la ayudaron, entonces la van a arrestar. Y bueno, es una forma hobbesiana de actuar y que sí hace un país operante, pero también el grado de, me comentaba recientemente un médico hace 3 semanas, que estuvo en Berlín haciendo servicios médicos por 5 años, decía, la escalada de eutanasia va en aumento porque los enfermos pasan sus últimos años de vida solos. Decía, lo que tú haces aquí en tu casa con tus familiares enfermos, lo envidiarían y lo pagarían con oro los europeos. Y el problema es que tenemos un estado de bienestar con buen servicio material, pero una pobreza espiritual también muy grande. Entonces creo que esto va hacia muchos puntos el tema de la pobreza, ¿no?